Puntos clave de las amenorreas. Bueno, estas van a ser las amenorreas que vamos a ver, básicamente las que existen, primarias y secundarias. Y vamos a empezar diferenciando la amenorrea primaria de la secundaria. Una amenorrea primaria, se va a definir como nunca haber menstruación. Esa va a ser la diferencia. En las primarias nunca ha habido menstruación y en las secundarias ya hubo una menstruación y dejó de menstruar. Entonces, para que nosotros consideremos una amenorrea primaria, va a depender de si ya hay caracteres sexuales femeninos, ¿no? Entonces, si no hay caracteres sexuales femeninos, va a tener hasta los 15 años para menstruar o para tener su menarca. Si no tiene sus caracteres sexuales femeninos y no menstrua a los 15 años, vamos a considerarlo una amenorrea primaria. Y en el caso de que sí tenga caracteres sexuales femeninos, va a tener hasta los 18 años para producir su menarca. Igual, en este caso, si sí tiene caracteres sexuales femeninos, pero no ha menstruado y ya tiene 18 años, vamos a considerarlo también una amenorrea primaria. Y en el caso de las secundarias, como dijimos, ya va a haber habido una menstruación durante su vida, pero va a haber una ausencia de esta durante al menos 90 días. Entonces, esa va a ser nuestra definición y cómo vamos a diferenciar una amenorrea primaria de una secundaria. Vamos a pasar a las principales causas. La principal causa de una amenorrea primaria va a ser el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un síndrome caracterizado por la ausencia de un cromosoma X. Entonces, lo normal en un cariotipo es que encontremos en una mujer un cariotipo 46XX. Esto es lo normal en un síndrome de Turner. Como bien quedamos, no está uno de estos cromosomas X. Entonces, vamos a encontrar 45 porque falta uno X0. Ese es el cariotipo clásico del síndrome de Turner. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Una paciente con un fenotipo femenino, pero que tenga talla baja y cuello alado. Esas van a ser las características. En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar un aumento de la FSH. Entonces, esa va a ser la característica. Y en el caso de las secundarias, vamos a tener dos causas principales. La principal causa de amenorrea secundaria, es decir, alguien que ya menstruó y de repente dejó de menstruar, obviamente va a ser el embarazo. Esa es la primera. Y la secundaria, la segunda causa de las secundarias va a ser el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esas van a ser nuestras causas y vamos a pasar ahora sí con los algoritmos diagnósticos. Vamos a pasar con el algoritmo de la primaria. Entonces, vamos a tener que hacernos primero una pregunta. Ya tiene, en el caso de las primarias, vamos a irnos primero con las primarias. Entonces, estamos aquí. ¿Ya tiene o no caracteres sexuales femeninos? Entonces, en caso de que ya tenga los caracteres sexuales femeninos, vamos a pasar a realizarle el segundo estudio, el cual es un ultrasonido. En este ultrasonido vamos a buscar si hay o no útero. Entonces, esas van a ser nuestro algoritmo. Entonces, ya tiene, ok, pasamos a hacerle un ultrasonido en busca de útero. Si tiene un útero, entonces podemos hablar de que la paciente cursa con una obstrucción. Y la principal causa de obstrucción va a ser un himen imperforado. En caso de que nosotros no encontremos un útero en este ultrasonido, vamos a realizar un cariotipo. Y este cariotipo nos va a arrojar ciertos resultados, los cuales nos van a decir que tiene o no ciertos síntomas. Entonces, si nos arroja un resultado XY, vamos a estar hablando de un síndrome de Morris. El síndrome de Morris es un síndrome de insensibilidad a andrógenos. Entonces, imagínense que desde el nacimiento, desde la formación, más bien desde la embriogénesis de esta persona tuvo un cariotipo o un genotipo masculino. Entonces tiene un genotipo XY. Este genotipo masculino lo que va a provocar es que se empiecen a producir andrógenos. Los andrógenos son la hormona característica de los hombres, lo que va a empezar a dar la caracterización masculina. El problema en estas personas con síndrome de Morris es que no van a tener sensibilidad a los andrógenos, no tienen los receptores
que reconocen los andrógenos y por lo tanto no pueden desarrollar lo que causen estos andrógenos. Entonces no van a desarrollar ni un solo carácter masculino. Van a tener una ausencia total de vello, van a tener cualquier carácter sexual masculino, van a tener una ausencia y por lo tanto van a ser puros caracteres sexuales femeninos, irónicamente con un genotipo masculino, pero es porque hay una insensibilidad a andrógenos. Entonces, estos pacientes se describen como las mujeres perfectas, porque no tienen ningún tipo de carácter sexual femenino. Entonces, son mujeres pues que tienen a muy temprana edad desarrollo de caracteres sexuales femeninos por esto mismo. Incluso hay un caso en Doctor House un episodio en Doctor House con un caso de síndrome de Morris. Entonces, esa es la característica. Si en este cariotipo nos sale un resultado de cariotipo XX, estaríamos hablando de un síndrome de Rokitansky. Entonces, lo característico del síndrome de Rokitansky es que no va a tener los 2/3 superiores de la vagina y del útero. Entonces no tiene 2/3 de vagina y 2/3 de útero. Tiene externamente, sí, caracteres o genitales femeninos, pero ya después no tiene pues lo superior, ¿no? Y esto es por una disfunción de los conductos mullerianos. Entonces, esa es la característica de estos dos síndromes. Algo importante a recalcar es que la FSH en estos dos casos, tanto un síndrome de Morris como un síndrome de Rokitansky, la vamos a encontrar normal. Caso contrario a lo que ocurre en el síndrome de Turner, donde la vamos a encontrar elevada. Entonces, eso es algo con lo que podemos hacer el diferencial. Ahora, pasando a otra parte del diagnóstico, en caso de que nosotros encontremos los caracteres sexuales presentes, recordemos que nuestra primera pregunta fue si había o no caracteres sexuales femeninos. Entonces, si los encontramos, bueno, en este caso lo que acabamos de ver es si están presentes, pero si están ausentes, realizamos otros estudios. De entrada, si están ausentes, vamos a llamar a esto un hipogonadismo. Y vamos a pasar a darle apellido a ese hipogonadismo. Entonces, ¿cómo le vamos a dar apellido? Con estos otros estudios. Y básicamente es el estudio de LH y FSH. Si estos se encuentran o si estas se encuentran bajos, es decir, en valores de menos de 5, podemos llamarlo un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y aquí vamos a tener distintos síndromes que nos lo pudieran estar causando. De entrada, la anorexia. Entonces tenemos que buscar factores de riesgo o sintomatología de anorexia en esta paciente. Un síndrome de Lawrence-Moonbild también podría estarnos causando un hipogonadismo hipogonadotrópico. O también si encontramos en esta paciente atrofia del bulbo olfatorio, estaríamos hablando, entonces atrofia de bulbo olfatorio, estaríamos hablando de un síndrome de Kalman. Entonces esa es la característica, una paciente con hipogonadismo hipogonadotrópico que tiene atrofia del bulbo olfatorio es un síndrome de Kalman, lo característico. Y por el contrario, si en este estudio de LH y FSH nos salen valores elevados, es decir, una LH arriba de 40 y una FSH arriba de 20, igual va a tratarse de un hipogonadismo, pero en este caso es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Y en este caso lo que estaría indicado es realizar un cariotipo. Entonces en este caso, hipergonadotrópico, vamos a realizar un cariotipo. Entonces el tercer estudio aquí, un cariotipo. Y en este cariotipo vamos a encontrar distintos patrones, ¿no? Entonces si encontramos un 46XX, que como vimos en el síndrome de Turner es lo normal, estaríamos hablando de una agenesia gonadal. Entonces, por cualquier cuestión que no es una cuestión cromosómica, hubo agenesia de las gónadas y es lo que nos está produciendo la amenorrea. Si encontramos un patrón 45X0, ¿qué es esto? Como bien quedamos, es un síndrome de Turner. Entonces, acuérdense aquí, cuello alado, talla baja, FSH elevada, ¿no? Entonces, eso va a ser lo característico del síndrome de Turner, un 45X0. Y si encontramos un 46XY, en este caso estaríamos hablando de un síndrome de Swyer. Entonces, síndrome de Swyer.
¿Qué es lo característico del síndrome de Schreier? Lo que pasa aquí no es lo mismo que el síndrome de Morris. El síndrome de Morris es una, pues, insensibilidad a los andrógenos. En este caso lo que pasa es que no se expresa este gen aquí. Entonces también tienen un genotipo masculino, pero no se va a expresar su gen SRY. Y el que no se exprese este gen SRY va a causar que pues no se desencadenen los caracteres sexuales masculinos en su totalidad. Sí se van a desencadenar algunos factores sexuales masculinos, pero en su mayoría van a ser femeninos. Entonces son mujeres que tienen algunas características masculinas, pero siguen siendo pues característicamente o fenotípicamente femeninas. Y lo característico en el síndrome de Schreier, como en el síndrome de Turner, es que vamos a encontrar la FSH elevada, ¿no? Entonces, eso es como podemos hacer el diferencial entre pues estas dos, ¿no? Turner y Schreier, FSH elevada, Morris y Rokitansky, FSH normal. Entonces, eso es lo característico. Y ahora pasamos al algoritmo de las amenorreas secundarias. En este caso, lo primero que vamos a realizar va a ser una prueba de embarazo. Como bien quedamos, la principal causa de amenorrea secundaria es el embarazo. Entonces, hacemos la prueba de embarazo. Si es positiva, pensamos obviamente en gestación y pues a descartar un coriocarcinoma. En caso de que esta prueba no salga negativa, lo que vamos a realizar es una prueba de tiroides y de prolactina. Entonces, TSH y prolactina para descartar una hiperprolactinemia o un hipertiroidismo que sean lo que nos puede estar causando esta amenorrea. En caso de que estas salgan alteradas, pues ya hablaríamos de estas patologías. En caso de que salgan normales, pasaríamos al siguiente escalón, en donde vamos a hacer un test de progesterona. Y bueno, ¿con qué lo vamos a hacer? Con acetato de medroxiprogesterona. Entonces, medroxiprogesterona. ¿Qué buscamos con esto? Que a lo mejor pues haya alguna disfunción de esta hormona o que por alguna razón no se haya producido y esto nos haya producido anovulación. Entonces, si la paciente con este test de progesterona menstrua, entonces ahí dice menst y esta es una gotita de sangre, estaríamos hablando de una anovulación. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que la progesterona es la que nos va a causar como tal la ovulación, ¿no? Entonces tenemos los estrógenos que están ahí de repente pues estimulando la producción pues sí, la producción de los estrógenos. Lo que van a causar es que se haya hiperplasia en el endometrio, ¿no? Preparando a un probable ovocito fecundado y este se puede implantar. La progesterona lo que va a hacer es mantener este endometrio. Entonces, cuando hay este aumento de progesterona, lo que se va a producir es la ovulación. Y pues en este caso no se produjo y lo que vamos a hacer nosotros en la anovulación es dar esta progesterona de forma exógena. Entonces, si nosotros damos la progesterona exógena y menstrua, quiere decir que había una ovulación y que ya ovuló. Pero si no menstrua, vamos a pasar al siguiente escalón, donde vamos a hacer un test de estrógenos y de progesterona. Entonces, estrógenos y progesterona. Aquí lo que vamos a intentar es replicar el ciclo completo, ¿no? Entonces, intentamos al primero dar estrógenos, pues como que se haga esta hiperplasia del endometrio, ¿no? Que se haga esta hiperplasia y luego a nosotros dar la progesterona, que se produzca la ovulación, ¿no? Entonces, o que se produzca la menstruación. Si no menstrua, estamos hablando de que hay una falla total, ¿no? Entonces hay una falla, no se está produciendo la hiperplasia endometrial porque al nosotros dar estrógenos y progesterona, hacemos tanto la hiperplasia como pues el rasurado o el barrido de este endometrio produciendo la menstruación. En caso de que no menstrue, nos habla de que hay una falla anatómica. Entonces, no menstrua es igual a falla anatómica. ¿Cómo qué? Como síndrome de Asherman o un síndrome, nada más un síndrome de Asherman. En caso de que la paciente sí menstrue, pues estaríamos hablando de que está bien todo en el útero, pero hay un problema hormonal en el eje. Entonces aquí, en caso de que sí menstrue, hay un problema en el eje. Y vamos a pasar a pues delucidar en qué parte del eje está este problema. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, el eje está compuesto por hipotálamo, hipófisis y ovario. Entonces, lo primero que vamos a intentar ver es si el problema está
en el ovario. Y para esto vamos a medir la FSH y LH. Este va a ser nuestro quinto estudio. Entonces, FSH y LH para ver si el problema está en el ovario. En caso de que encontremos FSH elevados, podríamos hablar que el problema está en el ovario. Entonces, hablaríamos de una falla ovárica. Recordemos que FSH y LH los produce la hipófisis para estimular al ovario y que éste libere tanto progesterona como estrógenos. Si no los, o sea, si sí se están produciendo y por eso están elevados, pero el ovario no los está reconociendo, por eso estamos hablando de una falla ovárica y la principal causa va a ser un síndrome de ovario poliquístico. Pero si FSH y LH están bajas, quiere decir que la hipófisis no los está mandando adecuadamente. Y para esto vamos a hacer un test de GnRH. GnRH va a ser pues la hormona que produce el hipotálamo y que le va a mandar a la hipófisis para esta producir LH y FSH. Entonces, test de GnRH. ¿Qué nos va a decir esto? Si al nosotros dar si al nosotros dar GnRH elevamos FSH, quiere decir que el problema está en el hipotálamo. No se está produciendo la GnRH y la hipófisis sí produce normalmente su LH y FSH, pero no le están mandando el estímulo que es la GnRH, el hipotálamo. Y al nosotros dar esta GnRH, sí producimos una elevación de la FSH y por lo tanto hablamos de una falla en hipotálamo. Pero si no elevamos, si no logramos elevar FSH, hablamos de que hay una falla en la hipófisis. Entonces el hipotálamo sí manda su GnRH normalmente, pero la hipófisis no lo está reconociendo y no está pudiendo producir esta FSH. Y bueno, ¿cuál es un ejemplo de esta falla en la hipófisis? Tenemos aquí, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, que es un síndrome producido por una hipovolemia secundaria, por ejemplo, a un parto o a una hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, eso va a ser lo característico y como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una amenorrea primaria y de una secundaria. Y eso sería todo en cuanto a las amenorreas. De este lado está el apunte con los algoritmos. Y sería todo. Muchas gracias.